robar señal de cable tiene consecuencias. Otra tarde más a Charlas y Cuentos Viva Palabra TV. Gracias por sintonizarnos desde la señal de Tele Boyacá, pero también desde nuestra señal de YouTube Viva Palabra Cuenteros. Esos aplausos que ustedes escucharon es porque esta semana tenemos dos eventos maravillosos. El primero, el 13 de marzo, que nos va a acompañar Juan Camilo Jaramillo, más conocido en el mundo de la cuentería como Caracolín, con un estreno que se llama Las Vías del Ferrocarril. Pero no solamente es un estreno de obra, sino que también estrena un libro, así que es un evento imperdible. Los esperamos ese día en la sala. Muy pronto, con su ayuda, vamos a tener unas ampliaciones que van a permitir que aquí tengamos el festival Entre Cuentos y Flores. Donando a nuestra Baki, es muy fácil, desde 3,000 pesos, y les dejaremos el código QR para que puedan hacer sus donaciones. Esta semana tenemos un invitado muy especial, y es un invitado muy especial porque yo le decía hace un ratico que no le iba a poder preguntar cuándo llegó él a la cuentería, porque literalmente lo tuvieron aquí en esta casa. Entonces, si usted quiere saber de quién se trata, pues quédese después de la pausa. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. El invitado de esta semana, como les decía, no solamente casi nació en esta casa, sino que además ha estado contando desde muy pequeño. Así que démosle la bienvenida a Jacobo Villa Arcila. Encabezado por Doña Euforia. Por fin hoy lo conocí, a la célebre invitada de Euforia. Jacobo, ¿cómo estás? Todo bien, todo muy bien. Feliz de estar acá, invitadito por fin desde este lado de la pantalla. Jacobo, pues ya como decía, no te puedo preguntar cómo llegaste a la cuentería porque no había forma de escapar, ¿no? Porque me trajeron. Pero, o sea, estuviste un tiempo retirado después de contar muy pequeño. ¿Por qué volver a la cuentería más bien? Hay muchas dimensiones de las que podría responder eso. Hay varias cositas. Por ejemplo, que si bien estuve fuera de los escenarios, nunca estuve del todo alejado de la cuentería. Seguía viniendo acá casi cada fin de semana, a ver la programación, los cuenteros de la casa, los invitados.
al festival, que es una maravilla absoluta. Entonces nunca estuve del todo alejado de la cuentería, por decirlo así. Pero lo que en sí me impulsó a volver fue que desde que me retiré, tomé esa ausencia, yo lo pensé, como no está fuera de mis posibilidades volver a la cuentería, pero en su momento, todo a su debido tiempo. Cuando sepa que quiero volver, volveré. Entonces lo tenía ahí bastante claro. Empecé a retomar un poco la lectura en mis últimos años de universidad y dije, pues, estaría bacano ver estos cuentos montados en escena. Y después otra vez me respondía, ¿y por qué no los monta usted tampoco? Y es verdad que sí. Algunos dirán que es motivación interna, otros que es esquizofrenia, yo me quedo con mi historia. Después también el último año antes de volver, yo recuerdo que vi a Carolina Rueda en el festival y mucho se habla de la magia que genera ver cuenteros en escena y la magia que tiene esa mujer es increíble. Esa sala estaba llena y todos estábamos casi que babeándonos y ni nos dimos cuenta de cuando empezó a contar. Yo me vine a dar cuenta como a los 10 minutos, entré como en un trance y vi que todo el mundo estaba igual de llevado y yo como ¡ay, huepucha! Esto está pero bueno. También mis últimos años estuve frecuentando muchos círculos de cuenteros. El flaco cuentacuentos, por ejemplo, me agarró una vez para hacerle de técnico de luces y ahí estoy embalado. Tanto de técnico de la cara sencillo como a veces aquí en Viva Palabra. Y sí, digamos que la cuentería siempre ha sido parte de mi vida, a veces más activa, a veces más pasiva, pero siempre he estado ahí. Y yo tengo que decir que además es un excelente técnico, técnico de mi última hora, así que hay que decir que hace un trabajo excepcional. La verdad es que Jacob en lo que se mete lo hace muy bien. Jacob, yo generalmente, aquí todas las preguntas nos tocó cambiarlas. Yo generalmente le pregunto a la gente, ay, ¿eso cómo influye en tu carrera? Pero tú regresaste a la cuentería después de haberte graduado de administración, ¿verdad? En este caso más bien es cómo ha influido esa carrera en este asunto de la cuentería, porque a veces pensamos que sí, claro, esta cosa sensible que mueve las cosas artísticas como la cuentería es lo que nos aporta la cuentería, pero en este caso es al revés. Entonces hay una sinergia entre todas esas cosas que a veces la gente no nota. Entonces quisiera que le contaras a los televidentes ¿cómo ha influido tu carrera en este aspecto de la cuentería en este momento? Aún a riesgos de hacerla quedar mal, sí que también influyó la cuentería en el desarrollo de mi carrera en cierto ciclo de retroalimentación, porque en mi carrera en administración de empresas en la Universidad Autónoma Latinoamericana tenemos una tradición o una particularidad, y es que cada semestre los estudiantes tenemos que hacer un trabajo de investigación, un ejercicio de investigación y sustentarlo, lo que en otras carreras sería casi que exclusivo para la tesis de grado y que por tanto da tanto miedo. Nosotros era un trabajo casi que semestral, todos los años teníamos que hacer 2 trabajos de investigación y sustentarlo ante los profesores. Y lo que fue una constante durante toda la carrera es que, al menos en esa retroalimentación de la presentación, los profes siempre me decían, Jacob tiene una expresión verbal, oral, corporal, increíble, magistral, súper buena. Cuando las prácticas, lo mismo, estuve en varias reuniones en altas esferas de la compañía, sustentando noticias, hallazgos, conclusiones, recomendaciones, y lo mismo, me decían que tenía una expresión verbal muy buena, y yo pensé, bueno, hasta influyó positivamente en mí todo este asunto de estar aquí prácticamente desde el vientre. Y adicionalmente, también lo que he aprendido de allá me ha ayudado en esto, porque tras salir de la carrera, casi que el primer trabajo así formal que he tenido es acá en Viva Palabra, trabajando en la gestión del proceso de la compra de la sede. Y ahí te quiero interrumpir porque ahorita hablamos de la socialización, pero el gerente de este proyecto, quien se encargó de redactar el proyecto, de estar muy pendiente al pie de todo lo que se necesitaba, es el caballero aquí. Un aplauso. Entonces me gusta
contaras un poco de cómo fue ese proyecto, cómo ha sido manejarlo. Listo, pero una respuesta de lo anterior. Adelante. Pues, y con lo otro que dijiste del trabajo de técnico de luces y sonido, también creo que me influyó mucho el asunto de estudiar administración de empresas, porque la administración de empresas, sobre todo en equipos multidisciplinarios, uno tiene que hacer un rol de mediador, de comunicador, de tratar de que toda la comunicación se haga lo más efectiva y asertiva posible. Y eso es algo que se ve muchas veces dentro de ser técnico de luces, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo son las luces, cómo son las expectativas, cómo es la realidad del potencial técnico de la sala para lo que cada cuentero quiere, entender cómo es el estilo de cada uno, si son muy apegados al guión que ellos mismos se ponen o si son un poco más liberales y uno tiene que irse más por la estructura del cuento general. Hay muchas variables a trabajar desde el aspecto técnico y ese manejo de varias variables es lo que creo que se fomenta mucho desde la administración de empresas, al menos el enfoque en que yo lo vi. Y ya en el aspecto de la sede ha sido todo un viaje, ha sido toda una experiencia, porque nuevamente muy verde salido de la carrera y empezar a trabajar con propuestas de la alcaldía, de la Secretaría de Cultura, que es la que elabora estas convocatorias, la convocatoria de estímulos de compra de infraestructura de escenarios para las artes escénicas con recursos LEP. Entonces trabajar tanto con profesionales en derecho, en asesoría legal, en bien inmueble, trabajar con los propietarios, especialmente con la propietaria Olga Lucía Botero, que es muy diligente y muy minuciosa en la inspección de documentos, trabajar con interventores de la Secretaría de Cultura, ir a reuniones, llevar agendas, realizar toda la elaboración del proyecto, aunque debo reconocer que no es todo responsabilidad mía, porque así hubiera estado el gerente de los gerentes manejando la propuesta, poco se hubiera podido hacer si no se tuviera un trabajo y un historial tan organizado como el que se ha tenido en Viva, casi siempre cortesía de la directora general Luz Marina Arcila Toro, que todos los documentos estaban pero organizadísimos. Nos pedían 3 años de recorrido, teníamos como 7. Nos pedían programación poquitas al año, teníamos un montón. Entonces sí, fue de parte y parte, y hasta cierto punto digamos que esto es mi manera de retribuir a la corporación lo que durante tantos años me ha entregado, no solo entretenimiento sino formación en el ámbito artístico. Entonces ayudar en cierta forma al progreso de la entidad es mi forma de decirle gracias a una casa que ha hecho tanto por mí y tanto por la ciudad, que le da tanto brillo a esta parte del centro. Y que mantiene además viva la oralidad, así que es un espacio muy importante que por fin es nuestro y que, nada, gracias, como decía Jacoba, a esa gestión de Luzma, de Jota, de todo el equipo que ha estado trabajando en esto, pues ahora es una realidad. Hablabas de estudios y bueno, estás estudiando aquí, estás gerenciando el proyecto, pero además también estás haciendo luces. Ahí toca preguntar, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Digamos que por lo pronto seguir con lo que voy, ¿no? Terminar la escuela, darle más formalización a este aspecto técnico que hasta ahora ha sido muy empírico, muy formado sobre la marcha, sé mover los diales, pero poco más de ahí. Acabar la escuela, seguir con mis montajes, empezar a trabajar un poco más de eso y darle más movilidad de circulación en distintos espacios de la ciudad, no solo a presentar aquí en Viva Palabra, sino en otras de las salas de cuentería que hay o que puedan empezar a surgir también. Aparte de eso tengo un par de ideas. Siempre eso es lo que sobra, nunca falta tener buenas ideas, pero vaya y háganlo. Dios mío, los problemas que me meten uno, tengo un par de ideas de montajes, uno que de hecho salió por decirle sí a todo, esa filosofía viva palabrense, decir sí a todo, que me metieron en vale, un montaje bastante interesante que surgió el año pasado en una contada en La Trilla con 2 cuenteros, con Felipe Arteaga y con
el queridísimo Fidel Emilio Contreras, y otro que surgió a partir de un ejercicio en la escuela, de un ejercicio de poesía, de montar un cuento a partir de poesía. Yo, como no puedo ser sencillo, me empecé con poesía barroca, por ahí 6 o 7 poemas, a aprenderme términos que en mi vida había visto, y dije, por aquí hay algo que se puede hacer, que son las obras y la vida de Don Francisco de Quevedo y Villegas, que me parece bastante interesante y sobre todo novedoso de explorar, porque siendo algo tan antiguo, poco se le menciona, poco se le trata. Sí. Vamos a ver qué acabo haciendo en verdad. Bueno, entonces ahora estamos hablando mucho, ahora ustedes lo van a ver contar para ver cómo es la cosa, así que ya volvemos. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Percy Taylor, oriundo de la ciudad de Boston, Massachusetts, vivió una historia, cuanto menos particular. De sus años tempranos se sabe poco, excepto que se gastó hasta el último centavo en cultivar su sensibilidad intelectual y educar su espíritu, hasta que en 1937 abordó un navío de su ciudad de origen y desapareció de los mapas por 7 años, hasta que volvió a aparecer en 1944 en mitad del Amazonas, conviviendo con una tribu de nativos cuyo nombre a nadie le importó registrar. Allí, a las autoridades de la tribu prefirieron guardarle cierto respeto y cierta estima, dadas sus pintas extranjeras y atuendos extravagantes, mientras que el resto de la tribu, por su aspecto famélico y su reputación de pordiosero, lo tenían como un miserable y lo llamaban el gringo pobre. Pero eso no lo carcomía, porque ustedes y yo sabemos que la pobreza no deshonra siempre y cuando nos envidian los ricos. Cierto día estaba tan miserable y tan hambriento que decidió internarse en la jungla buscando qué comer, como si él supiera de bayas y de frutas o vainas así, cuando de repente uno de los indígenas de la tribu le saltó enfrente y le extendió las manos, preguntándole en un muy mal inglés que si le compraba, que cuánto le ofrecía. A pesar de la pésima pronunciación del nativo, Mr. Taylor alcanzó a darse cuenta de que lo que el indígena le estaba ofreciendo y extendiendo con sus manos era una cabeza humana, curiosamente encogida a 1/3 de su tamaño original mediante un ritual ancestral con motivos espirituales y simbólicos, con la boca cosida y los ojitos sellados. Tanta fue su fascinación con ese artículo que una se mandó la mano al bolsillo a hacer la primera oferta. Es que no tenía plata para pagar comida, que se había metido a la jungla, que iba a tener para comprar una vaina de esas. Entonces hizo la sencilla. Hizo como si no entendió lo que dijera y se dispuso a ignorarlo y a marcharse, cuando el indígena optó por terminar entregándole la cabeza, mientras se disculpaba profusamente, apenado dizque por no hablar a la perfección el idioma del extranjero. ¡Qué dicha la de ese hombre! Tanta fue que la alegría superó el hambre y de una se fue a su choza a pasar horas y horas contemplando su nueva adquisición, hasta que se acordó de que ese sería el regalo perfecto para su tío, Mr. Ralston, que vivía en Nueva York, porque todos tenemos que tener un tío que vive en Nueva York, pero que aparte, desde siempre había sido un aficionado de las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos.
A los días recibió el regalo y tanto le gustó que al momento le escribió una carta a su sobrino pidiéndole que si le mandaba 5 cabecitas más. Después que si 10. Después que 15. Y ahí Mr. Taylor le escribió, pero con una carta preguntándole si es que estaba haciendo negocio con los regalos que le estaba haciendo él tan consideradamente. A lo cual Mr. Ralston respondió en una carta confesando que sí, pero que le tenía una idea de negocio que no podría negar. La propuesta consistía en que Mr. Taylor se dedicara a recolectar cabezas en cantidades industriales y se las mandara a su tío para que él las vendiera lo mejor que pudiera en su patria. Y Mr. Taylor, ante esta propuesta, aceptó. Y de inmediato se consolidó la primera compañía americana de comercialización y exportación de cabezas humanas amazónicas encogidas. Es que a ver, si hay gente que hace negocio a punta de explotar partes del cuerpo de otras personas, ¿él por qué no iba a poder solo con la cabeza? ¿No? Allá él, allá él. Y de inmediato, Mr. Taylor se reveló como un orador y un diplomático de primera, porque con poco trabajo le costó convencer a las autoridades de que su negocio traería un progreso incomparable a la comunidad. Además de que los indígenas, en vez de tomar agua escasamente potable, iban a poder disfrutar de un dulce refresco frío con una fórmula mágica que él mismo iba a proporcionar. La primera indígena beneficiada. Tras una deliberación breve, las autoridades accedieron a la propuesta. Le concedieron el permiso a Mr. Taylor con una cláusula de exclusividad por 99 años y 11 meses. Y ordenaron acelerar la producción de cabezas. Y al poco tiempo, eso en Estados Unidos se vendía que daba miedo. Claro que al principio solo la podían comprar los magnates, la gente de alta sociedad, pero al rato, conforme llegaban más cabezas, hasta los mismos maestros de escuela se podían comprar la suya. Y hogar que no la tuviera era un hogar fracasado. Después llegaron los coleccionistas preguntando si habían cabezas con bigotes o con lunares, algún rasgo distintivo. Y algunas de estas cabezas particulares se le hicieron llegar como regalos a institutos y museos que desembolsillaron millones y millones de dólares para invertir en aquella manifestación cultural de los pueblos hispanoamericanos. Pero los buenos tiempos no duran para siempre. Y es que las autoridades empezaron a darse cuenta que las muertes naturales no alcanzaban para cubrir la cuota que demandaba la compañía. Entonces se reunieron y al cabo de una breve deliberación decretaron de manera solemne que la más sensata manera de lidiar con este predicamento era extender la pena de muerte. De efecto inmediato, toda ofensa, por pequeña que fuera, era inmediatamente elevada al nivel de delito capital. De este modo, equivocarse en una conversación cualquiera hablando del clima o de la vegetación podría ganarle a la persona ya culpable un paso directo a una ejecución expedita, para hacerle llegar después la cabeza a la compañía y el resto de las extremidades a los dolientes como muestra de buena voluntad. Mientras tanto, el ministro de Salud también promulgó un nuevo decreto de cara al tratamiento de las enfermedades, para que los enfermos graves y terminales tuvieran un plazo de un día para organizar sus asuntos y morirse. Plazo que podían extender hasta por meses, dependiendo si llegaban a contagiar a sus familiares y allegados. Mientras tanto, los enfermos leves y los heridos estorbaban. Se hicieron por primera vez famosos los médicos que en vez de curar a los pacientes empeoraban a la gente. Y así fue que la muerte se convirtió en la mejor manera de exaltar el orgullo patrio, nacional y continental. Fruto de estas memorables legislaciones, la economía experimentó un repunte meteórico.
no solo de mano de la compañía de cabezas, sino de otras que se apalancaron de su éxito y de su modelo de negocios. Como por ejemplo, el fabricante de ataúdes. Y así fue que, como muestra del gran progreso que había prometido la compañía, en la tribu se inauguraban 2 caminitos pavimentados enfrente del Palacio de Gobierno, por donde los domingos salían a pasear los diputados en las bicicletas que les había regalado la compañía, luciendo sus grandes penachos lujosos, a menudo acompañados de sus esposas, que vistiendo sus largos vestidos de otoño y con sus anchos sombreros, se saludaban asintiendo con la cabeza, diciendo que sí, que todo estaba bien. Y mientras tanto, Mr. Taylor, como ejemplo de lo que puede lograr el esfuerzo individual en la economía capitalista, ahora contaba la plata por montones. Pero eso no le causaba ningún remordimiento, porque ustedes y yo sabemos que la riqueza no deshonra si no se desprecian los pobres. Pero el progreso no dura para siempre. Y es que en la tribu empezaron a quedar nada más que los miembros de la compañía, los diputados y las señoras. Así que Mr. Taylor se presentó ante la Cámara y declaró que el progreso tiene que extenderse o se muere. Por lo que la mejor manera de resolver aquella situación era declarando la guerra a las tribus vecinas. Con la ayuda de unos cañones, la primera y más cercana de las tribus fue rápidamente despachada y descabezada. A los pocos meses le siguió la segunda, y después la tercera, y la cuarta, y la quinta, y el progreso se siguió extendiendo y extendiendo de una forma tan devastadora, tan exacerbada, tan incontrolable, que pronto abarcaba cada rincón y recoveco del Amazonas, y no les fue posible encontrar más tribus a las cuales llevar el progreso. Con ello comenzó la decadencia. Los caminitos pavimentados empezaron a ser poseídos por la maleza y la suciedad, imposibilitando el paso de las señoras y de las bicicletas. Con las cabezas desaparecieron los paseos de domingo y los saludos cordiales. La industria también colapsó. El fabricante de ataúdes, que tanta abundancia había gozado, ahora se sostenía penosamente y se iba a la cama todas las noches angustiado por amanecer exportado. Y en Estados Unidos la crisis empezaba a ebullir. Mr. Ralston se encontraba más angustiado que nunca. Siempre le pedían cabezas y más cabezas, a pesar de que cada vez hubieran menos y menos. Más se mortificaba cuando iba y venía de la bolsa a ver cómo el precio y las acciones de la empresa caían en picada. Y más lo poseía la desesperanza cuando se daba cuenta de que los cargamentos de cabezas que llegaban de la tribu antes venían cada día y ahora venían cada semana, después cada mes, ya con cualquier cosita, cabecitas de los diputados sin sus penachos o de las señoras sin sus sombreros, hasta que un día llegó el último. Era un viernes, gris y frío, y al interior de su residencia, Mr. Ralston se disponía a quitarse la vida, después de inspeccionar aquel último cargamento que llegó de la isla, el cual consistía de una única caja, dentro de la cual encontró solamente la cabeza de su sobrino, Mr. Taylor, que con su boquita cosida y sus ojos sellados, pareciera que le lanzaran una mirada burlona y pícara desde el corazón del fiero Amazonas. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial.
ustedes, Mr. Taylor, además un cuento que presentó en el Festival Medellín 50 de Antioquia también y con el cual clasificó al festival Entre Cuentos y Flores. Jacob, ¡Wow! ahí van dos preguntas. Primero, ¿por qué la elección de ese cuento? Y segundo, ¿cómo te sentiste en festival? ¡Wow! Pues ni qué preguntas. La elección, hay una historia curiosa con ese cuento porque como tal no lo conocí simplemente a través de la lectura, sino de la oralidad. Lo conocí también en esta casa porque mi hermano Luis Gabriel Villa Cardona, también, que contó durante sus tiempos, pero también lo dejó, y es decir que lo dejó definitivamente, lo contó, no sabemos, es verdad, pero por ahora es definitivo. Lo contó un par de veces, creo que lo vi 2 veces hace 11, 12 años. Y en ese momento, imagínense el Jacobito de misma altura, pero 10 añitos. Pero 10 añitos yo lo vi y yo quedé como, ¡wow! ¡Qué cuentazo! ¡Qué cuentazo! Y entonces cuando dije que me iba a volver a meter a la escuela, él me recomendó, pero así en broma, de, hey, ¿por qué no contó Mr. Taylor? Y yo, es verdad, si de cuento hasta me gustaba y todo, vamos a ver qué tal. Y durante esta vez que 22 años leer ese texto que es, ya lo vieron, tiene sus mensajes, tiene sus pullas, tiene sus sátiras, yo que como, uff, sí, esto hay que contarlo del todo. Y igual, entrando en la escuela nos recomendaron buscar más cuentos, profundizar, que la elección no sea simplemente el primero que me encontré, sino el que más me gusta de verdad. Hice el ejercicio de buscar qué otros cuentos hay, qué otros cuentos hay que me llamen la atención, que me interesen, por varias corrientes, estilos que me han gustado históricamente, ¿no? Como la literatura gótica de Edgar Allan Poe, el cuento latinoamericano. Pero, y aún a pesar de eso, busqué por ahí como unos 15 cuentos, pero aún haciendo la suma, multiplicación objetiva de los puntajes, de los criterios de elección del cuento, decía, no busque más, es Mr. Taylor, no me complique la vida. Y sí, me fui con ese. Le hice el trabajo, no solo de la escuela, sino ir buscando con los profesores y buscando otros espacios para irlo fogueando, tal que para el festival estuviera lo más listo posible. Y ya esa presentación fue fenomenal, ese día estaba muy mortificado, no pude dormir nada la noche anterior y ese día era sábado, entonces bien madrugado para venir a la escuela, haber visto toda la categoría que hubo en novatos, que éramos 32 peludos, que se dice de pronto, pero eso era mucha gente y mucha gente muy calidosa, y venir el último día ya con toda la presión de lo que se había presentado era como, ay Dios mío, pero bien, en el escenario cómodo, sentí toda esa energía fluyendo porque el público estaba también muy activo con la historia, siento yo que respondían bien al cuento y demás. Me sentí muy bien. Ya cuando se fue el jurado a deliberar, me sentía bien. Cuando dijeron, ¡ay, veredicto!, me bajó la presión de una manera como, ¿pero por qué? Y ya cuando salió el concepto, Jacobo Villarcita, ¡wow! Emocionado casi hasta las lágrimas, emocionadísimo. Y ya después volver a pasar toda la experiencia del festival internacional, compartiendo tarima, compartiendo mesa, compartiendo conversaciones con los otros cuenteros, con los locales, con los nacionales, con los internacionales, que hubo muchísima categoría y hubo muchos temas de conversación, muchos consejos. Fue una gran experiencia. Y con eso también me permito contar una anécdota divertida que me pasó con Mr. Taylor, y es que casualmente una de las que patrocinó todo ese recorrido del cuento fue Ana Bonga, gran cuentera, amiga de la casa, amiga mía, saludos donde esté.
que hice una de las primeras presentaciones con todo el montaje, con todo el juego escénico en el espacio que tiene ella en Bello, en Patos al Agua. Y ahí fue como la primera vez que se presentó completo y en la que dije, tengo que pulir tales y tales cosas, tengo que pulir tales y tales cosas. Después pasó el festival, clasifiqué y en cierto punto por junio, julio, algo así, yo estaba en la Universidad de Antioquia, no recuerdo haciendo qué, y me encuentro con todo el combo de La Sombra Cuenteros y me dicen, Jacobo, se para ya mismo primer jueves de octubre, va con Mr. Taylor a La Sombra. Y yo, bueno, así de buena forma, sí, así listo de una, porque La Sombra es uno de esos espacios en los que uno escucha mucho y uno, ay, yo quisiera contar allá, yo quisiera estar allá en el tal contando. Y entonces separo el espacio, para el momento en el que me lo programan es en octubre, entonces ya pasa el festival. Y después de que voy ensayando, una semana antes de esa presentación, le cuento a mi hermano, a Luis Gabriel, y él me dice, vas para La Sombra con Mr. Taylor, allá fue el primer lugar donde yo conté ese cuento. Causalidades de la Momento de vida. recorrido. Y no solo fue eso, sino que la dinámica que se hacía en ese tiempo es que se llevaban los cuentos a otros espacios, a emisoras de radio, a la universidad, pero se dejaban incompletos con la intención de que la gente que quedara cautivada por el cuento viniera al festival local a ver cómo terminaba. Entonces fue un cierre de camino brutal. Muchas veces se dice que los cuentos lo eligen a uno, aquí sí fue el caso y me hago matar, es con el niño y es con el que sea, porque entonces ver esa historia de mi hermano primero cuenta Mr. Taylor en La Sombra, lo deja incompleto para invitar al festival local, 10 años después yo retomo el cuento en el festival local y lo llevo a La Sombra y lo termino de contar después de haberle dado el paso por el festival local y por el internacional. Fue como un momento de de mucha impresión. Muchas veces se nos dice que los cuenteros somos el conducto a través del cual las historias trascienden el tiempo y el espacio, y ahí yo me di cuenta, sí, yo no soy más que el conducto, que el medio de los cuentos. Que yo ahí tengo una pequeña anécdota, y es que cuando yo lo vi ensayar para el Festival Belleza y Cuento dije, yo no sé quién van a ser los otros dos, pero él ya nos humillaron, ya listo. Bueno, Jacobo, el tiempo, qué lástima, es muy corto y nosotros los cuenteros Yo no hablo mucho. encanta Yo no hablar. hablo mucho. Despídete de nuestros televidentes. Bueno, queridos amigos, aquí acaba otra edición del programa. Del programa Charlas y Cuentos. Espero hayan disfrutado, espero haberlos entretenido con todo lo que yo hablo. Si les gustó, si quieren que los entretengan más gente y gente muy tesa, los esperamos por aquí en Viva Palabra. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Robar señal de cable tiene consecuencias.